Muy buenas noches a todos, muy contentos de poder estar juntos. Quizá estás en este lugar transitando alguna tristeza profunda, una depresión grande. Quizá estás acá y sentís que estás como encerrado y no sabes por qué ese hábito no se va y te lo has propuesto muchas veces. Quizá estás acá porque estás teniendo reacciones que son casi como desconocidas para vos. Y quizá estés en este lugar todavía no entendiendo muy bien qué haces acá. A todos nos puede pasar también eso, ¿no? Quizá estás acá porque vengas por otros, para acompañar a otros, para alentar al otro. Quizá estés acá por curiosidad. Pero hoy vamos a comenzar en esta charla a tocar un tema que se va a volver como un tema fundamental para todo lo que va a seguir hacia adelante. Todos nosotros conocemos la gran crisis que está viviendo o la gran tragedia de nuestra humanidad. Podemos pensar en el genocidio armenio, en la peste negra del siglo XIV, 45 millones de muertos, la epidemia de viruela del siglo XVIII, millones de muertos allí también, la gripe española, el 3% de la población mundial, 100 millones de personas murieron, la Segunda Guerra Mundial, 70 millones de muertos, Hiroshima, Nagasaki, 335.000, terremoto de Haití, 316.000, terremoto del Océano Índico, 280.000, y miramos estos números escandalosos y decimos qué impresionante la tragedia humana. Pero yo quiero llevarte a la peor tragedia que nos tocó a vivir a todos nosotros como humanidad, como seres humanos. Esa tragedia, el relato bíblico la ubica en Génesis, en el capítulo número 3. En otras charlas voy a seguir ampliando sobre este tema. Lo cierto que después de que ellos, que Adán y Eva, el prototipo del ser humano en el que estábamos todos representados, decidieron vivir lejos de los ideales de Dios, allí comenzó la verdadera tragedia de todos nosotros. Y dice el registro bíblico que allí conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios y se escondieron. Es bastante interesante este relato porque sin lugar a dudas uno de los grandes descubrimientos que comenzamos a hacer es que nosotros pareciera que no somos tan buenos como creemos que somos, ni somos tan dignos como pensamos que somos, ni podemos todo lo que creemos que podemos, y a veces toda esta realidad entra en una situación muy especial en nosotros donde tratamos de coser hojas para tapar los dolores, para tapar aquellas cosas con las que no podemos luchar, para tapar esas fallas de carácter, para tapar esa forma de ser que daña a otros, pero que es nuestra forma de ser. Y no terminamos muy convencidos que lo que nosotros hoy somos es todo lo que podríamos llegar a ser. Pero nuestra tentación o nuestro gran llamado es coser hojas y taparnos, como si eso fuera la garantía de poder resolver los verdaderos problemas interiores que nosotros tenemos. Así que hoy vamos a mirar un tema que se llama la negación. La negación es esencialmente importante erradicarla de nuestro proceso si queremos dar pasos hacia nuestra libertad. Y el primer gran obstáculo que se nos presenta a todos nosotros es la gran tendencia de negar lo que nos está pasando o en la profundidad de lo que nos está pasando. Y entonces decimos, sí, quizás tengo alguno, pero... Y entra el proceso de negación. Mientras exista la negación,
no hay posibilidad de recuperación. Eso es una enorme montaña a la que tenemos que pulverizar para poder avanzar. ¿Qué es la negación? La negación es un falso sistema de creencias que no está basado en la realidad y es un comportamiento que tomamos los seres humanos autoprotector que nos aleja de afrontar la verdad en forma honesta. ¿Está? Vamos a volver otra vez a leerlo. La definición de negación es un falso sistema de creencias que yo voy construyendo desde muy niño y como falso sistema yo creo que es verdad. Por eso es es un sistema de creencias en el que yo he fundamentado la vida. El problema que no me doy cuenta es que es falso ese sistema. Entonces yo voy construyéndolo y voy generando todo un comportamiento de autodefensa o de protección que nos aleja de afrontar esa verdad honestamente. Les voy a pedir por favor en estos momentos a todos, que cierren por 15 segundos los ojos hasta que yo les diga ábranlo. ¿Podré contar con eso? ¿Puede ser? Les digo, cierren los ojos. $13, $14, $15. Pueden abrirlos. ¿Por qué esa risa? Me están dañando. No hace falta que lo digan, pero ya varios me dicen, te ves mucho más joven. Otros me dijeron, te ves más lindo. Le quiero contar una historia real. Yo era así cuando tenía 16 años. Si después les puedo mostrar algunas fotos mías, me jactaba de mi pelo, tenía una... Esto no sé para qué lado va, pero tenía como un jopo magnífico. Y bueno, más adelante les voy a contar cómo perdí el pelo, porque tiene algunos componentes muy importantes para saberlo. Lo cierto es que esto es la negación. Sentir que en realidad yo tengo un sistema de juventud, de pelos, yo soy esto, pero en realidad esto es lo que yo soy. Ahora, cuando yo me acostumbro a que todo el mundo me conozca así, me vea que soy canchero, más joven, peludo, es muy difícil quedar expuesto ante el mundo que me conoce de esta manera para decir lo que realmente me está pasando. Y eso es la negación. Aunque ustedes me conocieron pelado, si ustedes me hubiesen conocido desde el martes pasado con la peluca, a mí me sería casi muy difícil poder sacarme esto, porque es un componente autoprotector para mi propia vida. Quizá algunos de ustedes hayan atravesado la experiencia del cáncer y muchos de ustedes han tenido que utilizar una peluca para atravesar esos procesos que son como muy dolorosos. Conocí a alguien que estuvo aquí también haciendo el Celebremos, recuerdo, y su hijo tenía cáncer de 18 años. Un pibe en la universidad, fachero, hacía rugby, le dio un fuerte tumor y de pronto perdió todos los pelos. Y de toda la enfermedad, lo que más le provocaba dolor a él era que él estaba pelado. Y me acuerdo que su mamá, para identificarse con él y atravesar el proceso juntos, se peló. Ella también se rapó. Y cuando yo la encontré rapada, dije, ¿qué te pasó? Dice, estamos viviendo juntos este proceso. Para mí fue un gesto de amor de esa mamá tremendo, ¿no? Porque en realidad es como que hay ciertas cosas de nuestra dignidad que nos hacen ser algo aquí en la cabellera, ¿no? Pero Juan Carlos, si yo no sos, vos sos esto.
esto sos. Sos más viejo, no tenés pelos. La negación es este proceso. Intentar salirnos de este lugar de la negación. Los dolores se vuelven más fuertes cuando vamos construyendo toda nuestra vida un sistema de pensar o de creer ciertas cosas y de pronto hay un golpe, una herida, una circunstancia, algo que nos pasa, que nos hace llegar a fondo para descubrir que no era como nosotros pensábamos que la cosa era. Y esto es el paso número 1 para llegar a entrar en nuestro proceso de libertad. Algunas frases que solemos decir desde niños o como niños a la hora de la negación. Por ejemplo, negamos que nuestros padres tenían problemas. Pensamos que si no hablamos de este tema, eso simplemente va a desaparecer. Eso se llama negación. No es tan grave. Hay otros que están peores que yo. Negación. Si no me molestara todo el tiempo, yo entonces no tendría estas reacciones. Esto es negación. Solo son unos pocos tragos. Después de todo el esfuerzo, el trabajo y la vida dura que tengo, creo que lo merezco. Negación. Es solo a veces que lo hago. No creo que esto me vaya a traer muchas consecuencias. Negación. Si digo las cosas tal como son, creo que voy a ser enormemente rechazado. Mejor no lo digo. Negación. Después de todo, con esta conducta no le hago nada mal a nadie más que a mí. Negación. Tengo miedo a quedarme solo o sola, pero mejor no lo expreso. Negación. Una persona en negación puede tornarse sumamente a la defensiva y esto indudablemente dificulta todo proceso de ayuda en el camino de la libertad. Hay algunos tipos de negación que quisiera compartir con vos. En primer lugar está lo que llamamos la negación simple. En este caso, negación simple. Si me ayudás, negación simple. La persona niega la existencia de una situación que le incomoda, que le duele o que es amenazante, o niega la conducta que se le está imputando que ha hecho. Esto se puede dar de una manera consciente y miente simplemente, o lo puede hacer de una manera inconsciente, es decir, que la persona no reconoce que la situación existe, a pesar de que hay una gran evidencia suficiente para decir, vos tenés este problema, pero simplemente no lo puede ver. La otra negación es la negación que minimiza. La persona acepta este hecho, esta situación, de hecho por eso viene al celebremos, pero niegue que afecte a los demás o que le afecte al grado que los demás dicen que afecta. Esta negación puede incluir explícitamente explicaciones alternas que minimizan el impacto de su comportamiento en los seres queridos. Es verdad que a veces grito, pero no es para tanto. A veces son demasiado sensibles los que me rodean, ¿no? Hacemos esa minimización de la cosa. La tercer tipo de negación es la negación de la responsabilidad. La persona acepta la situación, acepta las consecuencias de lo que está haciendo, pero niega que sea la responsable única y definitiva de esas consecuencias. Entonces, normalmente solemos echar la culpa a los demás.
Y aunque hay un componente de responsabilidad social o responsabilidad familiar de por qué yo reacciono de la forma en que reacciono, la conducta es: yo soy así por culpa de los padres que tuve, la crianza que me dieron, el novio que tuve, la persona que se abusó de mí. Y entonces terminamos justificando cualquiera de los hechos simplemente por la responsabilidad o la explicación que le damos en función de la culpa que tienen otras personas. Bueno, existe también la negación compartida. Esto se da en entornos donde en una familia, por ejemplo, se acostumbran a vivir en climas de violencia y todos los vecinos se dan cuenta que está el clima de la violencia, pero la familia se ha acostumbrado a que eso es parte del paisaje. O a veces es un marco de abuso verbal y todos se maltratan y todos le ponen ironía y chiste y todos hacen cosas graciosas, aunque a todos les duelen, todos se aprenden a reír y aprenden a vivir en un sistema que a veces está enfermo y que el resto del mundo los mira y dice: ¿no se dan cuenta que están metidos en esto? A veces pasa en una relación, en un vínculo, en un matrimonio, en una pareja, en un noviazgo, donde se habitúan al maltrato, a la forma de ser violenta o al abuso que existe entre ellos, al desprestigio, al insulto. Se acostumbran a vivir en ese sentido, entonces tienen como una negación compartida. Y es muy difícil ayudar a alguien que está en un sistema donde comparte todo este proceso de negación. Y a veces hay una negación transitoria. Esto pasa cuando hemos perdido o hemos tenido una crisis muy fuerte. Es en realidad una negación que hacemos a nivel preconsciente cuando el shock ha sido tan grande y entonces tratamos como de negar lo que nos ha pasado para no sentir el dolor tan profundo de lo que nos ha tocado vivir. Eso puede llegar a pasar, por ejemplo, con una violación. Puede pasar, por ejemplo, con la muerte de un ser muy querido. Puede pasar con un accidente que nos ha dejado paralizar o la visitación de una enfermedad sorpresiva que decimos: esto no me puede estar pasando a mí. Y de alguna manera sale esa negación momentánea y después, claro, después de que pasa este tiempo, es un corto tiempo, a veces un mes, 2 meses, y hay 2 caminos que hacemos: o lo mandamos allá abajo al subconsciente para que no nos duela más, o entramos a la realidad de lo que me pasó un camión por encima, eso me pasó. Y entonces llegamos a esa realidad. Ahora, detrás de todas estas cosas hay una bienaventuranza. Dijimos que el programa iba a estar fundamentado en las bienaventuranzas que enseñó Jesús. La palabra bienaventuranza significa dichoso. Feliz, pero no en términos de feliz de no hay problema, sino la bienaventuranza tiene el componente de una vida plena alcanza. Esto es, el dichoso, feliz, bienaventurado, se traduce de maneras diferentes. Y Jesús, cuando fue a enseñar cómo se podía vivir una vida cristiana en un mundo complejo, cómo poder levantar una vida firme en un mundo donde todo se cae, él comenzó con la siguiente frase que es interesantísima. Él dijo así: dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Algunas de las versiones dicen: dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alguna de las otras versiones dice: dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es la pobreza espiritual? La pobreza espiritual no es otra cosa que el reconocimiento explícito y claro de que tengo una necesidad espiritual que no sé cómo resolver. De aquí viene la palabra pobreza. Pobreza significa algo que no tengo acceso, no logro, no alcanzo. Me doy cuenta que existe ese vacío
y no sé cómo solucionarlo. Y entonces Jesús dijo, bienaventurados, dichosos los que experimentan eso. Bueno, en términos generales, en el mundo en que nosotros vivimos, la pobreza espiritual no es una cosa muy famosa ni es algo que la gente desea. En términos generales se trata de esa sensación de vacío, de no puedo, no lo alcanzo, necesito ayuda, es vos podés, vos lo vas a alcanzar, la fuerza está en vos, simplemente pensá en positivo. Y hacemos una gran fuerza, leemos un montón de libros de autoayuda y tratamos todo el tiempo de sobreponernos a la angustia interior que no tiene una explicación, por lo menos a nuestro alcance. Y mientras más hacemos el esfuerzo, más sentimos que somos pobres porque no podemos. Y ese no puedo se transforma en una necesidad cada vez más fuerte. Por lo tanto, Jesús está diciendo, todos los que reconocen su necesidad espiritual tienen la posibilidad de heredar la vida de Dios o lo abundante de Dios. Esto significa que Jesús estaba diciéndole a sus seguidores, ustedes son extremadamente necesitados. Tu orgullo dice que nadie se entere, peleala solo, disimulalo, que nadie vea tus debilidades. Ponele maquillaje, ponete peluca. Pero Jesús dice, felices van a ser los que comienzan su primer paso de libertad a reconocer su necesidad espiritual. ¿Cuál es la decisión fundamental a la que vos tenés que tomar y que nadie va a poder tomar por vos? Vamos a ponerte un equipo que te va a ayudar, vas a poder charlar, te vamos a dar el material, pero hay una decisión que nadie puede tomar por vos y es la decisión de admitir que no podés. Esta es la decisión fundamental, es admitir. Es admitir que yo no tengo poder para controlar ni mis emociones ni mi tendencia a resolver las cosas de mala forma, ni a que mi vida se haya vuelto incontrolable. 3 cosas significan el admitir. Primero, admitir humildemente que yo necesito ayuda. Enfrentar la verdad acerca de tu propia vida, esto es una noticia que te puede ser muy dura, pero es la buena noticia que cualquiera que sean los hábitos, la pornografía, el alcohol, las relaciones adictivas, el comer compulsivamente, el trabajo compulsivo, las reacciones que te gobiernan, Jesús te trajo hasta este lugar para sanarte. La mala noticia es que necesitas tirar tu orgullo a la basura. La buena noticia es que cualquiera sea la circunstancia, ese dolor que no puede salir, esa rabia que me está gobernando, esa amargura que se ha llenado mi corazón, Jesús puede arrancarla. Esa angustia, esa tristeza, esa depresión en la que has entrado, Jesús puede sacarla. Ese sinsentido de vida, ese derrumbe de la vida de un momento al otro, Jesús puede orientarla. La mala noticia es que vas a tener que dejar tu orgullo y lo vas a tener que tirar a la basura. Esto debe ser para otro. Esa frase indica que hay orgullo. Yo tengo problemas, pero ni sueñes que yo lo voy a contar a alguien. Eso es orgullo. ¿Qué hace con los orgullosos Dios? La Biblia dice que se opone Dios a los orgullosos. No es que Dios le entable una batalla, sino que Dios no puede acompañar al corazón que es rebelde y orgulloso. Pero la Biblia dice que Él da gracia a los que son humildes. Es decir, la gracia es un poder que Dios quiere compartirles
a aquellos que quieren cambiar. Pero para cambiar se necesita saber qué necesitamos realmente cambiar. A los humildes se le da el poder para cambiar. He visto muchas personas salir de este proceso igual que siempre. Y a otras personas las he visto realmente ser transformadas de una manera radical, vivir una vida absolutamente en libertad, con la experiencia de una alegría tan profunda en el corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que algunos decidieron dejar su orgullo a un costado para recibir de esa gracia, de ese poder transformador que Dios quiere darnos. La segunda de las admisiones o cómo poder desarrollar esa pobreza espiritual es reconocer que nuestros secretos nos enferman. Los secretos nos enferman. Las cosas que nosotros mantenemos guardadas adentro del corazón comienzan a transformarse en un proceso de deterioro y en un proceso de enfermedad interior muy fuerte. Hubo un rey que se llamaba David, dice el registro bíblico, que él guardó en su corazón algunas cosas bastante complejas que la Biblia las llama pecado. Y él dice, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo en mi gemir todo el día. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Esconder tu problema nunca da resultado. Puede ser que guardes tus secretos tan bien hasta que ni vos te des cuenta que tenés esos secretos. Mientras más los escondés, más adictivos se vuelven. Y muchas de las adicciones las vivimos porque más las tapamos. Y cuando logramos destapar lo que nos está pasando, entonces se pierde el poder de la adicción. En tercer lugar, admitir que necesitamos ayuda requiere entender que mis miedos y nuestro orgullo nos mantienen paralizados. Hay cosas que necesitamos arreglar en la vida, pero estamos paralizados. Sentimos que no podemos hacer nada y entonces dejamos las cosas mejor como están. Siempre estuvieron así. Dejémosla así. Y entonces entrar en tipo de estos procesos así nos mueve enormemente porque hemos llevado a veces no solo meses, sino años y a veces toda una vida guardándonos, escondiéndonos, dejando las cosas como estaban. Y eso nos deja paralizados. La parálisis es una parálisis que proviene del temor, del miedo a poner a la luz lo que nos está pasando. Estos primeros hombres que les contaba de Adán y Eva, dice que ellos se escondieron. Y cuando Dios le pregunta ¿dónde está?, Adán y Eva contestó, tuve miedo y me escondí. Se escondieron de Dios y se escondieron el uno del otro. Le pasó a Adán, tuvo miedo y se escondió. Nos pasa a nosotros, tenemos miedo y nos escondemos. El orgullo y los miedos nos impiden avanzar en nuestra vida. Cuando no blanqueamos la situación, cuando no la ponemos en la luz, entonces buscamos planes B. Y claro, un día nos embriagamos y funcionó porque nos borró esa angustia y esa tristeza o ese sentido que teníamos. Por lo menos una noche se te olvida, pero después vuelve otra vez a florecer. Dijimos vamos a entrar al juego y por la emoción del juego, por un momento, se nos olvidó el mundo real. Pero después volvimos otra vez al mundo real y volvimos otra vez a sentir que la vida duele.
Y cuando la vida duele, te compras un chocolate para tapar el dolor de la vida que duele. Y después, cuando no podés parar esa cantidad de comida y de calorías que vas comiendo porque la vida duele, ahí te das cuenta que quizá ese hábito está escondiendo algunos dolores que necesitan ser enfrentados de otras maneras. Estamos acá para darle un golpe a la negación. Estamos acá para entender que no estamos solos en este proceso. Cuando yo tenía aproximadamente unos 8 o 9 años, comencé a tener un proceso de abuso sexual por alguien que era teóricamente alguien de confianza. Esa angustia y ese enorme dolor me llenó a mí de enormes vergüenzas. No me podía conectar con el resto de los amigos y de los compañeros. Y entré a la preadolescencia escondido en una habilidad que descubrí, que era la de tocar el teclado, el piano. En el piano yo entraba a mi propio mundo. En el piano no necesitaba contarle a nadie lo que a mí me había pasado, ni los temores que tenía por la vergüenza que tenía interior. Sentía que quizá había algo de mi culpa, no entendía muy bien los procesos por los que estaba en algo que a mí no me gustaba, pero que parecía que había que hacerlo, hasta que descubrí que eso era un abuso sexual. Eso me llevó tiempo y ya estaba entrando en la adolescencia. Los dolores que provoca esto hace que uno quiera esconder, sobre todo si uno está formando parte de una iglesia donde pareciera que todo el mundo es feliz. Yo no podía entrar a contar lo que me estaba pasando, guardado adentro de mi corazón por mucho tiempo. La vergüenza y el odio empezó a apoderarse dentro de mi corazón. Empecé a ser bastante burlesco con los demás y en las áreas donde yo me sentía fuerte, comencé a gastar a los demás y a burlarme de los demás. Después vamos a ver cómo funcionan los procesos de abuso, eso lo veremos también más adelante. Hasta que alguien vino y me dice, algo te está pasando. Y yo no podía sacar a la luz eso. Lo tenía muy celosamente guardado, escondido, tontamente escondido. En esa época estoy hablando de tiempos donde yo tenía pelos, no peluca. El tema del abuso no era una cosa que lo tocaban en los colegios, en los medios de comunicación ni nada. Era guardar, esconder, llevarlo adentro. Y no me estaba dando cuenta los efectos que estaban produciendo en mi propio corazón. Cuando alguien vino y me enfrentó con el tema, lo primero que yo dije es no. Y entonces esta persona me dijo, una espina clavada duele por mucho tiempo. Lo que hay que hacer es, con un alfiler o con una aguja, abrir hasta sacar esa espina clavada. Te va a doler el proceso, pero hay que sacarla. Si no, se te puede infectar. En el peor de los casos, después de un largo tiempo te va a dejar de doler, pero el área donde estuvo allí la espina se vuelve insensible. Y vos estás en esa área. Hay que volver otra vez a encontrar dónde está la espina. Bueno, gracias a Dios que hay procesos de libertad para nuestro corazón. Pero si yo decía no hay problema, 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 la vida iba a seguir siendo tan dura y no iba a poder encontrar mi camino de libertad. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos la peluca o vamos a decidir sacarla para que realmente en nuestra vida entre en el proceso de libertad?